La alt-right norteamericana, no soy muy bueno en inglés, pero supongamos que lo pronuncio bien, define como woke, para decirlo despectivamente, a todo aquello que tiene que ver con el feminismo, con la izquierda, con las reivindicaciones de los derechos de los explotados y oprimidos. ¿Ustedes saben de dónde viene el término woke? Ni un poco. Algo que ver con despertar, estar Bien, despierto. por ahí va, por ahí va. Surge un poco después del movimiento Occupy, ¿no? Empiezan a hablar de esto, de despertar, de darse cuenta del que el capitalismo es una mierda, que los empresarios te cagan, que somos el 99% que no tiene nada y ellos son el 1% que tiene todo. Primero el movimiento se apropia de la palabra woke, de la palabra despertar, y después se utiliza despectivamente como decir, bueno, vos me querés venir a decir cómo son las cosas y en realidad sos un gil. Eso es lo que te dice la extrema derecha con ese perfil cancherito que los caracteriza y que también imitan acá en la Argentina, ¿no? Esa estética. Un poco lo de despertar banco, ¿no? Un poco esta idea de despertar, esta idea de que lo colectivo, que la lucha, que la movilización te hace ver la realidad de otra manera. Creo que nadie que haya participado de alguna de las tomas que están surgiendo a lo largo y ancho del país contra la educación pública podría negarlo, ¿no? La lucha colectiva es un momento de despertar, entonces vamos a reivindicar este origen de la palabra woke. Yo creo que esta es una de las características más importantes que tiene el movimiento que estamos atravesando hoy en el movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque veníamos de años de mucha pasividad e incluso de un poco de la idea de que la juventud se había vuelto derecha. Hasta que la rebeldía se había vuelto derecha, la juventud se había vuelto derecha. La fragmentación que nos impuso la pandemia, ¿no? La pandemia tiene un elemento, recién lo charlábamos antes de empezar el programa, de máquina del tiempo, de aceleración, como un elemento aceleracionista, ¿no? Yo decía que personas ya de la generación, o sea, las personas más grandes, quizá nunca hubieran entrado al mundo digital, a la digitalización, si no hubiera sido por la pandemia. Nos impuso un grado de fragmentación de las relaciones sociales, entrada en el mundo digital completa, de la que después incluso se puede establecer un antes y un después. Por ejemplo, el movimiento de las bandas de rock que surgieron en Argentina, en Buenos Aires, en Capital Federal, después de la pandemia, lo denominaron post-pandemia, ¿no? Como decir, bueno, teníamos tantas ganas de salir, tantas ganas de vernos, tantas ganas de estar en un recital todos juntos que se generó este nuevo proceso encabezado por bandas como Winona Raiders, Doom Chica y bueno, todo ese proceso que pueden googlear, pueden mirar en Instagram y seguramente muchos conozcan mejor que yo, que medio tocó oído porque soy más de otra generación, pero de todas maneras celebramos que esto pase. Pero hablando de este antes y un después, el proceso universitario que está dando ahora se da con compañeros y compañeras que no participaron de procesos estudiantiles anteriores, entonces se da por un lado un elemento de masividad inusitada porque tenés 100 facultades tomadas. Creo que nunca hubo tantas facultades tomadas en la Argentina, tampoco nunca hubo tantas facultades, porque estuvo todo el proceso de creación de las universidades del conurbano, ¿no? Universidades de cercanía, y también con un despertar a la vida política, con una inclusión en los asuntos colectivos que contrasta con esta fragmentación que nos impone la digitalización y que nos impone esta sociedad a la que también Javier Milei nos quiere llevar porque es representante de un tipo de sociedad fragmentada que destruya todos los lazos solidarios de organización colectiva. Hoy fue el cumpleaños, amén, de todo esto del presidente y salió a celebrar al balcón presidencial de la Casa Rosada, a saludar a la gente y se encontró justamente con una movilización de estudiantes que lo recibieron de esta manera. Si la producción dispone, vamos a ver el pequeño videíto que preparamos. Bueno, Javier Milei en el día de su cumpleaños, a saludar a la gente que está de este lado y a nuestra espalda tenemos lo que son las clases públicas y aquí, fíjate, están viniendo algunos estudiantes, empieza a corear, mira, acá vienen, acá vienen por atrás, se cortaron las clases públicas en este momento, están cerrando el vallado, hay un vallado en la traza que atraviesa la plaza aquí de Mayo. En la Facultad de Ingeniería ya llegó. Bueno, ahí estaban los estudiantes que cantaban. Y al que no le gusta, se jode.
junto con AGD, junto con los docentes. También ha habido una movilización de trabajadores de la salud que estaban ahí presentes contra el ahogamiento salarial. Bueno, ahí nos faltaron un par de fachos, ¿no? Ahí provocadores, como no estamos ya acostumbrándonos. Me imagino que sí sabía. Volvamos acá a la... Me imagino que sabía un poco, creo que lo hace de manera provocadora, o sea, él va a provocar, a mostrarse fuerte, a tratar de mostrarse incólume frente a los reclamos que se le hacen. Pero me llamaba la atención también esta consigna que habla de este despertar también, ¿no? Universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. Es algo que expresa, por un lado, un discurso completamente opuesto al que dice Milei, ¿no? Que ya lo revisamos la editorial pasada, de que, bueno, salió a decir que la universidad no es para los pobres y que incluso es un obstáculo del ascenso social. Pero volviendo a la cuestión de la fragmentación y de cómo la lucha colectiva nos fortalece y nos ayuda a pensar la realidad de otra manera. Mark Fisher, que ya lo hemos citado acá y lo volvemos a citar, habla del concepto de privatización del estrés. Él desarrolla la idea del realismo capitalista como esta idea que se nos inculcó a partir del neoliberalismo de que el único sistema posible es el capitalismo, y que pensar fuera del capitalismo es ser utópico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pensar dentro del capitalismo, ¿no? Un poco la resignación a la posibilidad de imaginar futuros postcapitalistas que se refleja mucho, por ejemplo, en la cultura, ¿no? Cuando vemos películas de ciencia ficción o distopía, siempre son dentro del capitalismo o en instancias de catástrofes naturales, pero dentro de nuestro imaginario nos cuesta tener la idea del postcapitalismo como se tenía, por ejemplo, no sé, a principios del siglo XX, que era una realidad. Para el realismo capitalista un elemento importante es la privatización del estrés, que refiere al hecho de que ante los problemas que nos genera el capitalismo, la precarización laboral, las dificultades para estudiar, las dificultades para poder vivir en el día a día, acudimos a respuestas individuales, acudimos al fármaco, ¿no? Dice, hay una ligazón entre la industria farmacológica que te vende los medicamentos para que te sientas mejor y el capitalismo que te genera estas situaciones de estrés, y la destrucción de los espacios de organización colectiva genera justamente esta privatización, esto de que, incluso muy relacionado también a estos gurús que aparecen en TikTok, que te dicen, bueno, tenés que tener mentalidad positiva, o cómo puede ser para hacerte millonario. Si vamos a fondo, también puede tener que ver con las estafas piramidales. El hecho de que la universidad sea un elemento de ascenso social, donde uno tiene que esforzarse, estudiar y puede salir de la pobreza, por ejemplo, es un relato donde de alguna manera uno, en relación a la sociedad, en relación a una institución que es mantenida por el Estado, puede superar una situación de precariedad que es muy distinto al relato de salvate solo en un mar de pirañas que es el capitalismo competitivo, y si vos tenés buena actitud vas a poder salir adelante, ¿no? La meritocracia, que tiene que ver un poco, ¿no?, con esto, pero directamente choca a nivel ideológico, y por eso también el hecho de que nos encontremos en una toma, nos encontremos en una asamblea, nos encontremos en una movilización, nos recupera de alguna manera la dimensión social que tienen estos espacios y recupera la dimensión política. El hecho de que nosotros somos parte de esta institución. No es que nosotros venimos a la universidad en tanto clientes de la universidad. No es como un celular Movistar que yo voy, me doy de baja o me doy de alta. ¿Se entiende? No es el concepto de vouchers educativos. No, es una universidad, es un espacio colectivo que es de todos. Entonces, con las tomas nos hacemos cargo de esto, nos lo apropiamos y generamos espacio de decisión colectiva de la comunidad universitaria, tanto estudiante como docente, pero principalmente del movimiento estudiantil, donde definimos y donde luchamos por la defensa de esto que es un bien colectivo y que es un bien de la clase trabajadora, como bien lo dice la consigna que se canta. Y esta democracia de base que surge en los espacios asamblearios contrasta directamente también con la falsa democracia que estamos viendo estos días y estos meses, y desde que asumió el gobierno, que tiene que ver con el Congreso.
Porque tenemos un gobierno que está gobernando contra la mayoría de la sociedad, atacando un baluarte como es la universidad pública. Hemos citado encuestas que dicen que la universidad es la institución con mayor prestigio, y lo hace con 1/3 del Congreso y comprando voluntades para poder llegar a los votos. Entonces, a la antidemocracia podrida, reaccionaria, del nido de ratas, como mismo lo dice Milei, que es el Congreso, le contraponemos la democracia asamblearia, donde todos discutimos y colectivamente defendemos lo que es nuestro. Por otra parte, Milei en todos los campos de su discurso hace lo mismo. En el campo de los medios, por ejemplo, ahora está declarando, ayer el vocero presidencial anunció que los medios de comunicación van a tener que empezar a pagar IVA, lo cual dificulta muchísimo y redobla un ataque que ya venía del principio, primero con el tema de los periodistas ensobrados, después decir que ligar el tema de lo ensobrado a la pauta, ¿no? La pauta publicitaria, que es una publicidad oficial para difusión de cierta información institucional, que eso permite a los medios subsistir, en el marco también de que esta transformación tecnológica que mencionábamos recién y que tiene que ver con la aceleración que se produjo en la pandemia, modificó mucho lo que es poder sostener un medio de comunicación, y la ayuda estatal justamente posibilita que esté la existencia de distintas voces y que haya una democracia más plural, donde después uno, escuchando varias campanas, pueda definirlo. La ley del mercado, y además frente a un gobierno que tiene una oficina de trolls en el piso de abajo de su despacho, ¿sí? El tipo postea contra Cristina Kirchner desde su oficina, y en el piso de abajo tiene un montón de trolls diciéndole qué capo que sos, Milei, emperador del universo, sos un gigachad. Le hacen esas imágenes de inteligencia artificial como que tiene el mentón así todo fachero, y ese tipo de cosas que el tipo lo paga para que lo elogien. O sea, es toda una muy buena. La editorial de Terenbaum hoy habla justamente sobre ese tema de manera muy elocuente. Pero claro, la fragmentación y la ley del mercado aplicada a la comunicación, con las empresas con posibilidad de defender sus intereses a través de los trolls y a través de internet, también apunta a una defragmentación social. Hay otro filósofo también que está de moda, además de Mark Fisher, que es Byung-Chul Han. Hay uno de los polémicos porque, bueno, tiene medio posmo en algunas cosas, pero los análisis suelen ser interesantes. Saca más libros que Stephen King, saca como un libro cada 4 meses más o menos. Hay un libro que se llama Infocracia. Por eso está cansado. Claro, por eso está tan cansado. El libro Infocracia está bueno porque tiene un elemento interesante que relaciona el desarrollo de los medios de comunicación con la democracia. Entonces el tipo dice cómo la democracia republicana pudo surgir a partir de la creación de un público ilustrado con la implementación de la imprenta, y habla de que la espectacularización de la política surge con la mass media, con la televisión y la radio, cuando los discursos empiezan a ser más cortos, pero aún la mass media era un medio de comunicación social, porque vos tenías la televisión, tenías el debate televisivo y tenías a todo el mundo mirando lo mismo, ¿sí? Entonces la gente y la sociedad debatía alrededor de ese medio masivo de comunicación que posibilitaba, digamos, que eso tuviera como si fuera un auditorio, ¿no? Un emisor que le habla a un auditorio. Pero en cambio las redes sociales y la fragmentación social que producen y el espiral del algoritmo que hace que uno esté rodeado permanentemente solamente de las personas que me dicen lo que yo quiero escuchar porque es a lo que le doy like, es contradictorio con la democracia. ¿No estamos en ahí? No. ¿Qué cosa? Bueno, acá hay un problema técnico, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos transmitiendo en otro, no en el que dijimos que íbamos a transmitir. Ah, bueno, pues estamos en vivo, está bien, no hay problema. Después lo editamos, Volviendo al hilo de mi argumentación para esta Resistencia Online número 24, o sea, hablando de viaje en el tiempo. Las redes sociales y el modelo aceleracionista de fragmentación que tiene en la cabeza Milei son perfectamente relacionadas con la destrucción de los medios de comunicación tradicionales, y por eso también es ese ataque y esa transformación social que busca Milei, donde el mercado impera sobre cada uno de los aspectos de la vida y la solidaridad y la organización colectiva desaparece del mapa y todos nos privatizamos nuestro propio problema y tratamos de resolverlo individualmente. Pero somos seres táctiles, loco, no somos seres digitales, ¿sí?
Somos seres táctiles, somos seres que necesitamos, a pesar de que Internet nos permita comunicar, nos permita hacer este streaming, hablar con ustedes, organizar la lucha, contactarnos con compañeros de otro punto del mundo que está en la misma que nosotros. Me acuerdo también, medio salteo picadito, pero cuando fue la rebelión estudiantil en Chile, había un elemento con el tema del estrés que decían, no era depresión, era capitalismo, ¿no? Cuando los estudiantes salen a la calle y se dan cuenta, bueno, pará, mi problema... estoy encontrando una mediación colectiva al problema que yo resolvía de manera individual, porque a mí me mandaban a terapia. No quiero decir con esto que no tienen que ir a terapia, ojo. O sea, si tienen que ir a terapia, vayan a terapia. Pero hay un fondo que no es individual. No es solo tu problema. No te lo va a resolver la medicación. Hay un fondo que no te lo va a resolver la medicación, para todos los casos, obvio. Si alguien necesita medicación, yo no soy un experto, no estoy recomendando acá que no se mediquen. Está metiendo en comunidad. Pero sí estoy refiriéndome a esto, a esta idea interesante que menciona Mark Fisher y que yo creo que este proceso colectivo de esta juventud que está diciendo presente en las tomas y en las movilizaciones abre una perspectiva de pensar una juventud diferente y abre una perspectiva de que muchos de esos jóvenes empiecen a ver el mundo de otro modo y se empiecen también a organizar, porque muchos de los que nos organizamos, militamos y luchamos, partimos de ciertos procesos de lucha. Son los grandes procesos de lucha, como el 2001, el argentinazo, como las tomas del 2010, como las tomas del 2018 o como las tomas actuales, las que posibilitan el ascenso de una juventud organizada. Y por ese motivo de Resistencia Online estamos sacando un periódico impreso que va a estar en las tomas y en las movilizaciones estudiantiles seguramente muy pronto. Corolario, última cosa. Dicen algunos que luchar no sirve de nada, que no se puede hacer nada contra este gobierno, y la realidad es que este año empezó con un presupuesto congelado y a partir de la marcha de abril el gobierno tuvo que dar un 270% de aumento para los gastos de funcionamiento. Y con la marcha del 2 de octubre terminó reconociendo Javier Milei el atraso salarial de los docentes universitarios. Obviamente siempre te dan una tangente, te dan un triunfo parcial para tratar de desarmarte el triunfo colectivo. Pero hay que reivindicar que empezamos a correr la vara y que la lucha universitaria contra el ahogo presupuestario, que es un de financiamiento del 30%, hay un 30% de recorte de la universidad, lo que pone en riesgo realmente la continuidad de la universidad pública en muchos casos, y en el presupuesto 2025 quieren aprobar solamente un 2% de aumento, o sea, consolidar el recorte del 30%. Bueno, esto se empezó a fracturar a partir de la organización y la movilización, y si continuamos por este camino podemos vencer, y no solamente podemos conquistar el presupuesto universitario, sino también derribar este mecanismo antidemocrático, institucional pero antidemocrático, que es el veto presidencial, y es este gobierno que gobierna con una minoría de parlamento, con una minoría de apoyo en sus decisiones, contra la mayoría de la sociedad, y aún así avanza con la destrucción de nuestra sociedad argentina. Vamos a cerrar con... Bueno, vamos a cerrar con los Ramones cantándole feliz cumpleaños a Mr. Javier Milei. Calmarán mis tensos. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. 1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.